El 25 de enero de 2011 se lanzaba al mercado un juego llamado Bulletstorm, un shooter en primera persona típico de aquella época. Ya sabéis, un shooter pasillero con muchísima testosterona, pero que la diferencia de este juego con los otros era que aquí te animaba a que fueras creativo a base de puntuación a la hora de matar los diferentes enemigos. Este juego por momentos recordaba a juegos como Gears of War, y es que no era casualidad porque el padre de estos juegos era la misma persona. Entonces, bueno, de hecho estaba hecho con el motor gráfico Unreal Engine 3 y todos se veían muy parecidos, con ese aspecto plasticoso, que creo que incluso si tú pones la imagen de un juego hecho con ese motor al lado de la imagen de otro juego hecho con ese mismo motor de aquella época, era muy difícil saber cuál era cuál. Total, te cuento todo esto porque el vídeo de hoy te voy a hablar de este juego adaptado a realidad virtual que sale para MetaQuest, para PSVR y PlayStation VR 2. Y que ya he podido jugar durante unas 4 horas más o menos, y te voy a dar mis primeras impresiones. Y además lo voy a hacer pues como lo hicimos la última vez. Te voy a poner el gameplay ahí de fondo mientras te voy comiendo la oreja contándote qué me ha parecido esta adaptación. Lo primero es el aspecto gráfico. Evidentemente es lo que salta a la vista, y en esta ocasión está mejor que la del 2011, pero no por mucho. Sigue notándose que el juego tiene sus años. Eso sí, está mejor porque esta versión está hecha en el Unreal Engine 4, mientras que la otra era un Unreal Engine 3, como dije antes. Pero aún así se sigue viendo con ese estilo plasticoso o típico de esos juegos de la época. Con respecto a la adaptación a la realidad virtual, tengo que decir que han aprovechado esta tecnología para cosas bastante básicas. Escalar un par de cosas en momentos concretos o activar ciertas palancas y poco más. El resto, pues bueno, el resto sigue siendo ese juego de 2011. Bueno, las armas también, que las coges tú y apuntas tú, pero es que además tienes un láser pues, para que no tengas que volverte loco apuntando por la mirilla. La verdad que eché un poco en falta mayor adaptación a la VR, sobre todo en ciertos momentos, como por ejemplo cuando tienes hay un momento de la campaña que tienes un accidente con el tren. Ahí la pantalla se corta de repente y te aparece una pantalla de carga y no te enteras qué pasa. No, hay muchos momentos de ese estilo que no están adaptados. También lo entiendo porque, bueno, sería hacer el juego totalmente nuevo, pero me hubiese gustado verlos. Hablándote un poco de las sensaciones del juego, las sensaciones que me ha dado jugándolo, tengo que comentarte una cosa siendo totalmente honesto contigo. Lo primero es que hay un momento clave en el juego que hace que pase de parecerme un coñazo a que me empiece a divertir. Y es en el momento que consigo la escopeta. Porque toda la primera parte del juego vas con una especie de ametralladora automática y el juego no está bien hecho con respecto a las sensaciones de mantener el arma, de disparar, aunque tiene recarga manual, automática y semi, para que lo pongas como tú quieras. Pero las sensaciones de impacto de ese arma, al menos, para mi gusto, no está bien hecha. No sé, tener que darle 4 tiros a un tío desnudo en la cabeza y ver que el personaje tampoco es que haga animaciones, recibir impactos, pues como que me chocaban mucho y me sacaba bastante. Pero esto cambia cuando consigues la escopeta. Con la escopeta esto es totalmente diferente porque los partes a la mitad, les quitas la cabeza y yo que sé qué más salvajada puedes hacerle. Incluso las armas siguientes, como el revólver, pues también tiene ese punto que se nota potencia, que tú le apuntas la cabeza y lo revientas. Entonces, bueno, sí, es un juego típico del 2011. Juegos donde las armas que vas consiguiendo son más poderosas que las armas anteriores, que las del principio. Y puede parecer una tontería, pero de verdad, os lo digo de verdad. O sea, en el momento que conseguí la escopeta, el juego para mí cambió radicalmente. Y bueno, y cuando consigues el látigo eléctrico, ahí también, bueno, es parte del núcleo del juego, pero no lo tienes desde el principio. Pero ahí también ya se vuelve un poquito más divertido porque puedes agarrar a los enemigos, tirarlos hacia ti y encima tienen como un tiempo bala ahí que se quedan en el aire a cámara lenta para que te recrees. O les puedes dar una patada, que por cierto, esta parte no me gustó tanto porque es... Tú le das un botón y te aparece una pata aquí de la barriga prácticamente que para darle a los muñecos. A ver, entiendo que no lo pueden hacer tú dando una patada en la vida real, evidentemente, pero no sé, me parece algo raro. Me saca un poquito esa mecánica, aunque la entiendo. Cosas que me han gustado es que, por ejemplo, las armas todas tienen recarga manual, o sea, en ese aspecto está bien adaptado y eso mola mucho, cada una tiene su estilo de recarga y todo eso, pero el resto de cosas se sigue notando que el juego es un juego
de 2011. ¿Por qué? Pues el diseño de niveles. Das 4 pasos, te aparecen enemigos, los matas, 4 pasos, enemigos, los matas y así todo el rato el juego, ¿no? Una campaña totalmente lineal donde la historia realmente es una excusa para masacrar enemigos, cosa que no me parece mal y que por momentos me apetece jugar porque, bueno, cada uno busca el estilo que le apetezca, ¿no? Pero sí que tiene cosas de aquella época, como por ejemplo, llegas a una sala y hay una puerta que, yo qué sé, hay un trozo de una chapa que está tapando mitad de puerta y no puedes pasar por ahí, no te deja hacer ninguna acción con esa chapa mientras tienes a enemigos en la sala. Te cargas a todos los enemigos y de repente sí que te deja darle una patada a esa chapa y abrirte el paso y continuar. No quiero decir que esto sea malo ni mucho menos, pero sí que te das cuenta que los juegos han evolucionado y ahora jugando a algo así que realmente es de un juego del 2011, te das cuenta, ¿no? Dices, no, estas cosas es verdad que eran muy típicas de los juegos de aquella época. Sin duda, yo creo que lo mejor que tiene este juego es el hecho de estar ahí en VR. Porque este juego sí que tiene momentos que en versión tradicional ya eran impactantes y en VR son aún más. Por ejemplo, nada más empezar el juego empieza caminando de forma vertical por un edificio y es una pasada estar tú caminando por ese edificio viendo las carreteras abajo, los coches pasando y todo como si estuvieras realmente ahí. Eso es una pasada. O hay otro momento que vas en el tren y viene una rueda gigante siguiéndote, que claro, que en su momento, vuelvo a decir, impresionaba, pero es que aquí es 1000 veces mejor porque lo ves, o sea, lo estás viendo, miras para arriba y ves ese pedazo de bicho que dice, Dios, me va a estallar esto y me va a reventar. Eso es lo mejor que tiene esta adaptación, ¿no? El vivir eso. A ver, yo considero que este juego no es un imprescindible desde mi punto de vista. Creo que es un juego muy divertido para el que quiera pegar tiros y no volverse loco, pero sí que sigue manteniendo ese tufo de juego antiguo y quizás el público más moderno y está buscando algo más moderno, este juego no se lo va a dar. Ahora, si eres como yo, que ya tienes experiencia, tienes no sé cuántos años y también jugaste estos juegos en su época, pues este juego te va a gustar. O sea, te va a gustar seguramente porque ya os digo que con ese olor a clásico mola vivirlo, como pasó con Resident Evil 4 cuando salió Quest 2, juego clásico pero adaptado a realidad virtual que le da una segunda vida. Y sin más, chicos, es que tampoco te puedo comentar mucho más de este juego. Te puedo decir que sí, que bueno, que mientras vas matando a los enemigos usando el entorno o la forma más creativa posible, pues te van dando más puntos que luego puedes pues mejorar las armas, pero las mejoras son pues aumentar la capacidad del ataque principal y aumentar la capacidad del ataque secundario y comprar más munición. Pero ya está, tampoco es que tenga una profundidad de locos, no puedes hacer mucho más. Me hubiese gustado que hubiesen aprovechado más cosas de la realidad virtual para este tipo de juegos, como por ejemplo el ataque cuerpo a cuerpo, porque con el arma, o sea, tú le pegas ahí con el arma, no pasa nada, no le puedes hacer nada. Entonces realmente es casi como jugar al juego con un mod que te permite jugarlo en VR, usar las palancas y coger el arma tú. Y poco más, es que no tengo mucho más que comentarte, la verdad. Estas son mis impresiones de Bulletstorm, pues en 4 horas que llevo jugada. Así que señores, si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame en los comentarios qué te parece a ti este juego. Nos vemos en más vídeos en directo.